Si lo que buscas es llevar tu cena navideña al siguiente nivel, quédate en este video porque te voy a dar 5 recomendaciones de juegos de mesa para que tu cena navideña no sea ordinaria, sino extraordinaria. Vamos a verlos. Bien, pues la primera recomendación sin duda es Dixit, y en especial esta edición que es Dixit Odyssey, ya que te va a permitir jugar desde 3 hasta 12 jugadores, ¿ok? ¿Cuál es el componente principal de este juego? Sin duda, sus cartas ilustradas, que realmente, como puedes ver, son muy bonitas, y así hay un bonchoronón gigante en la caja. Y bueno, ¿de qué se trata este juego? Básicamente va a haber una persona que haga el rol del cuentacuentos, ¿ok? Esta persona será la encargada de decir una pequeña historia, una palabra, una frase, una lyric de alguna canción, alguna cosa que se le ocurra en relación a las cartas que tenga en la mano. Entonces, vamos a poner, si ese jugador tiene esta carta en la mano y la elige, va a decir algo relacionado a esta carta, ¿no? Le podemos dar en nuestra cena navideña un sentido navideño. Entonces, por ejemplo, yo podría decir con esta carta, no sé, sueños de Navidad, por ejemplo. Yo apartaría esta carta y los demás jugadores de su mano me van a pasar a mí una carta que ellos identifiquen con esa historia. Evidentemente puede ser que quede mejor o que quede peor relacionado a la historia de mi carta. ¿Cuál es la chamba del cuentacuentos? No ser ni tan obvio ni tan raro al momento de decir lo que quiera decir, porque las cartas que hayan elegido se dispondrán, digamos, en este tablero, de manera que cada carta corresponderá a un número, y cada jugador, haciendo uso de estas tablillas y de esta como chincheta, va a emitir su voto de cuál creen que es la carta del cuentacuentos. Entonces, por ejemplo, si creo que es esta, pues pondría el número 8. Una vez revelaríamos nuestros votos, y si todos le atinaron a la carta del cuentacuentos, todos los demás jugadores avanzarían 2 espacios, porque el cuentacuentos fue muy obvio. Lo mismo va a pasar si nadie de plano le atina a la carta del cuentacuentos. Entonces avanzarían los conejitos 2 espacios, todos menos el del cuentacuentos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el cuentacuentos hizo bien su chamba? Es decir, le atinaron 2-3 personas, pero no todos. Pues bueno, tanto el cuentacuentos como esas personas que le atinaron a sus cartas avanzarían hasta 3 casillas, digamos, en este tablero, ¿ok? Igual, si alguien más vota por tu carta, tú vas a avanzar un punto extra, aunque no seas el cuentacuentos. Entonces, este juego le puedes dar un sentido navideño, va a ser muy divertido y, por supuesto, creatividad a tope. Bien, la siguiente recomendación es sin duda Mente Vacuna, este juego que va a traer todas las risas posibles a la mesa. Un juego para 4 hasta 20 jugadores en el que tendremos que pensar como el rebaño. Básicamente el juego se compone de fichas de vaca, la vaca rosa, que es genial, es hermosa, unos papelitos y un lápiz donde anotar, que igual puedes usar el celular si quieres, no pasa absolutamente nada, y un mazo de cartas con preguntas. Entonces, por turnos habrá un jugador que sea el vaquero de las preguntas, que elegirá una de las cartas y va a leer alguna de las 4 preguntas que tiene la carta. Por ejemplo, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? En ese momento todos los jugadores deben de escribir su respuesta y quienes estén dentro de la mayoría, es decir, si la mayoría respondió el huevo, ganarán una ficha de vaca, ¿ok? Pero si alguien dio una respuesta súper rara, por ejemplo, no sé, que haya dicho el dinosaurio, y es la única persona que respondió de esa forma, se va a llevar entonces a nuestra amiga la vaca rosa, ¿ok? ¿Cuándo se va a acabar el juego? Cuando alguien consiga 8 fichas de vaca. ¿Cuál es el problema de tener la vaca rosa? Bueno, el jugador que tenga la vaca rosa no va a poder ganar la partida. Es decir, puede seguir ganando fichas de vaca, pero mientras tenga la vaca rosa, no va a poder ganar aunque junte sus 8 fichas de vaca. ¿Cómo es la única forma en que te vas a poder deshacer de la vaca rosa? Pues bueno, que haya alguien más en el rebaño que conteste de forma tan extraña como tú lo hiciste. Si te preguntas por qué traigo ahora una banda en la cabeza con una pluma, pues bueno, tiene que ver con la siguiente recomendación, que es Coyote. Un juego para 3 a 6 jugadores en el que vamos a deducir cuáles son las plumas y el valor de esas plumas que tienen los demás jugadores. Entonces, tenemos aquí como componentes las plumas, los coyotes, y todos los jugadores van a tener una pluma sobre su cabeza, que ellos no sabrán cuál es. Entonces, viendo los valores de las demás plumas, debo de tratar de adivinar cuál es el valor total. Sin embargo, recordemos, yo no sé qué valor tengo yo en la cabeza.
Entonces, por ejemplo, viendo estas plumas, que son el 10, el 4 y el menos 5, pues puedo decir, no sé, 8, por ejemplo. El siguiente jugador va a tener dos opciones. O pone en duda lo que yo dije, diciendo coyote, o bien incrementa el valor. Es decir, si yo dije 8, él puede decir 9 o un número superior dependiendo de lo que esté viendo. En el momento en que alguien ponga en duda la suma que llevamos, todos vamos a quitarnos nuestras plumas y entonces las vamos a sumar. Por ejemplo, aquí tenemos 10 y 4, 14 y 3, 17, menos 5, 12. Entonces, en ese caso, si la suma, por ejemplo, el último número que se dijo fue de 8, que fue el mío, el jugador que lo puso en duda se va a llevar una ficha de coyote, porque mi número pues será muy bajo, entonces la suma fue superior y se lleva él una ficha de coyote. Sin embargo, si yo hubiera dicho, por ejemplo, el número 23 y este jugador lo hubiera puesto en duda, es decir, ya no hubiera incrementado a 24, 25, etc., pues quien se llevaría la ficha de coyote sería yo. Entonces la pegaría aquí en mi cabeza. ¿Esto por qué? Porque el número que yo dije fue más que la suma real de las plumas, ¿va? Cuando yo junte 3 fichas de coyote, estoy eliminado de la partida. Por lo tanto, el último jugador que quede vivo será quien ganará. La siguiente recomendación que te tengo es Hanabi, el único juego cooperativo de nuestra lista. Es decir, en este juego los jugadores jugarán juntos para lograr un objetivo, que en este caso es hacer el mejor show de fuegos artificiales. ¿Ok? Para eso dispondremos cada jugador de cierta cantidad de cartas que nunca vamos a saber cuáles son. Sin embargo, sí vamos a poder ver las de los otros jugadores. Entonces, en nuestro turno vamos a poder gastar nuestras fichas de pistas para, por ejemplo, dar una pista a otro jugador sobre qué cartas tiene. Es decir, tienes 2 cartas blancas o tienes 2 cartas amarillas o son 2 unos los que están aquí. Pero solo vamos a poder dar esas, digamos, pistas de forma completa entre números o colores, nunca combinados, ¿ok? La otra cosa que podemos hacer es descartarnos de una de nuestras cartas. Es decir, por ejemplo, yo digo, esta no me sirve, la descarto y la dejamos por allá afuera. Y robamos otra de estas cartas. ¿Para qué? Pues simplemente para subir una ficha de pista nuevamente a la bolsa, porque las fichas de pista que estén fuera de la bolsa ya no las vamos a poder utilizar. ¿Ok? La otra acción, y es que la más importante del juego, es jugar directamente una de las cartas a las secuencias que tenemos acá enfrente, porque es lo que más nos interesa, hacer secuencias de todos los colores que existen en este juego. De manera que yo puedo decir, pues voy a jugar esta carta de aquí, alguna de las secuencias, y si no me equivoco, por ejemplo aquí es el 4 rojo, y queda perfecto en la secuencia, pues estamos más cerca de completarla, que va del 1 al 5. Sin embargo, si yo hubiera tirado, vamos a suponer, este 2, y lo juego, vemos que ya hay un 2 rojo, por lo tanto se cuenta como un error. ¿Esto qué significa? Bueno, la carta pasa a ser descartada, y vamos a girar una de estas fichas de error. ¿Cuándo se va a acabar el juego? Pues bueno, de 3 formas distintas puede acabar esto. Cuando hayamos cometido nuestro tercer error, se acabaría el juego inmediatamente. Cuando hagamos un espectáculo único donde juntemos todas las secuencias de todos los colores. O bien, cuando el mazo de cartas se agote también. ¿Ok? Ahí jugaremos una última ronda y entonces veremos cuál es nuestra puntuación. Para eso vamos a sumar los números, digamos, más grandes de cada secuencia. Y dependiendo del resultado vamos a fijarnos en esta tablita cómo nos fue y pues si hicimos un espectáculo mediocre o un gran espectáculo. Y como última recomendación no podíamos dejar de incluir en esta lista a Código Secreto, un juego para 2 a 8 jugadores, aunque pueden ser más si quieres, en el que nos vamos a dividir en 2 equipos, el equipo rojo y el equipo azul. Este es un juego de palabras en el que prácticamente cada equipo va a elegir a un líder y solamente los líderes podrán ver esta tarjeta, que es un poco así como el mapa o el despliegue de las palabras que deben encontrar sus compañeros con las pistas que ellos den. ¿Cómo van a estar hechas las pistas? Bueno, las pistas se van a corresponder de una palabra y un número. La palabra debe ser una palabra distinta, obviamente, a las palabras que hay en esta zona. Y el número va a hacer referencia a cuántas palabras de esta zona quiero que identifiquen con la palabra guía. Es decir, por ejemplo, si yo soy el jugador azul y quiero que mi equipo azul identifique la palabra playa,
lo que debería yo de decir es una pista, por ejemplo, sombrilla, y un número para que sepan a cuántas palabras me estoy refiriendo. Entonces mi pista sería sombrilla 1, ¿ok? Sin embargo, además de que hay obviamente cartas rojas, cartas azules, cartas beige que son civiles, hay también una carta que es el asesino, marcada con una X. En este caso es la carta de bosque. Entonces, por ejemplo, si yo nuevamente siendo del equipo azul, digo a mi equipo, lugar 2, pues puede ser que yo quiera que identifiquen playa y que identifiquen, no sé, por ejemplo, México, ¿no? Sin embargo, también bosque puede ser tomado por ellos como un lugar. Por lo tanto, si alguien de ellos identifica una palabra que es el asesino, en este caso bosque, inmediatamente mi equipo va a perder la partida, ¿ok? Mientras la tiremos no hay problema. Si la tiraron a playa, pues pongo una ficha azul. Si la tiraron a otra azul, por ejemplo yema, pues le pongo otra azul. Y así nos vamos a ir yendo hasta que un equipo consiga reunir a todos sus agentes o bien alguien encuentra al asesino. Pues hasta aquí mis 5 recomendaciones de juegos de mesa para que tu cena navideña, además de distinta, sea muy divertida. Como pudiste ver, son juegos muy sencillos y que vas a poder explicarles a todos, y sobre todo que son para grupos medianos grandes, entonces te van a funcionar bastante bien. Si te ha gustado el video, por favor dale like, suscríbete y coméntame también qué otros juegos de mesa te llevarías tú a tu cena navideña. ¿Te llevarías alguno de estos? Ten por seguro que siempre es un gusto para mí leerte en los comentarios. Y bueno, sin más, nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.